¿Sabían que un 30% de todas las personas tendrán mareos y vértigos en algún momento de sus vidas? Así que hoy quiero contarles cuáles son las principales causas de mareos que he visto en mis consultas como neurólogo, desde el vértigo posicional benigno, que es muy frecuente, hasta mareos provocados por golpes en la cabeza, por baja presión o incluso por infecciones virales. Y lo más importante, voy a explicarles qué opciones de tratamiento existen para cada una de estas causas, porque la mayoría tienen solución si se diagnostican correctamente. Y les hago una primera aclaración primero que nada. Hoy en día ya no se hace diferencia entre las palabras mareos y vértigo. Actualmente para los neurólogos son sinónimos, porque nos hemos dado cuenta que lo realmente importante no es tanto cómo el paciente describe la sensación, sino otros factores como cuánto duran los síntomas, qué los desencadena y qué otros síntomas acompañan los cuadros. Esto nos permite llegar más rápido y mejor al diagnóstico correcto. Entonces, sin dar más vueltas, empecemos por la causa más frecuente de todas, que es el vértigo posicional paroxístico benigno. Sepan que es un cuadro que aparece predominantemente entre los 50 y los 70 años y genera episodios intensos de vértigos y mareos. Estos episodios suelen durar de pocos segundos hasta un minuto, pero se desencadenan, es decir, son producidos por los movimientos de la cabeza, por lo que una persona puede tener muchos episodios de vértigo intenso en el día si tienen este cuadro. Y tengan presente que estos episodios siempre se desencadenan con movimientos específicos de la cabeza. Los movimientos que típicamente provocan el vértigo son el girarse en la cama, acostarse o levantarse y agacharse o mirar hacia arriba. Y antes de que hablemos del tratamiento o su evolución, déjenme explicarles fácilmente por qué se producen. Lo primero que tienen que saber es que adentro de nuestro oído interno, además de las estructuras que nos permiten oír, tenemos un sistema que es fundamental para mantener el equilibrio. Este sistema tiene 3 conductos llamados canales semicirculares que contienen un líquido y unas pequeñas partículas de calcio, conocidas como otolitos. En condiciones normales, estos otolitos están fijos en una zona específica y nos ayudan a detectar los movimientos de la cabeza. Pero, ¿qué pasa en el vértigo posicional? Básicamente, algunas de estas partículas de calcio se desprenden de su lugar habitual y comienzan a flotar libremente dentro de los canales semicirculares. Entonces, cada vez que movemos la cabeza, estas partículas sueltas se mueven también, generando que se envíen señales incorrectas al cerebro sobre nuestra posición, y esto es lo que produce el vértigo. ¿Y qué pasa con el tratamiento si tenemos este cuadro? La buena noticia es que existe una maniobra llamada la maniobra de Epley que es extremadamente efectiva, logrando resolver los síntomas en más del 90% de los casos en la primera sesión. Esta maniobra consiste en una serie de movimientos de la cabeza que ayudan a que estas partículas sueltas vuelvan a su lugar original. Pero hay algo importante que deben saber, y es que este vértigo posicional puede volver a presentarse. De hecho, aproximadamente en 1 de cada 4 personas tendrá un nuevo episodio dentro de los primeros 6 meses. Esto es más frecuente en personas mayores y en aquellos que han tenido algún traumatismo en la cabeza. Y un último dato que les quiero contar es que no está asociado a pérdida de la audición o a la presencia de zumbidos, algo que tienen que recordar. Ahora pasemos a hablar de otro tipo muy común de mareos, y que de nuevo van siendo más comunes a medida que envejecemos, y que son aquellos que se producen al levantarnos o incorporarnos rápidamente y que se deben a un cuadro de hipotensión ortostática. Esto lo que quiere decir es que cuando nos incorporamos, por unos pocos segundos baja la presión sanguínea del cuerpo, lo que causa que llegue menos sangre al cerebro en ese momento particular y se provocan los mareos. Y aunque puede parecer similar al vértigo posicional paroxístico benigno, porque también se desencadena al cambiar de posición, hay algunas diferencias muy importantes que nos van a ayudar a distinguirlos. Lo primero que tienen que saber es que en la hipotensión ortostática, además del mareo, la persona puede experimentar otros síntomas muy característicos como sudoración, palidez en la piel, sensación de que el corazón está latiendo más rápido o más fuerte y en algunos casos sensación de que se van a desmayar. Y al igual que en el caso del vértigo posicional, los síntomas son de muy corta duración,
pudiendo de nuevo durar solo unos segundos si el cuadro fue leve o hasta algunos minutos en casos donde la presión sanguínea cae en mayor medida. Pero a diferencia del vértigo posicional, los síntomas mejoran notablemente si la persona se recuesta. Este tipo de mareo es realmente muy frecuente de ver, pero si reconocen que tienen los síntomas cuando se levantan de la cama o de una silla de manera rápida, simplemente tienen que tratar de incorporarse más lento, mantenerse bien hidratados y les diría que es imprescindible una consulta con su médico clínico para ver si hay alguna medicación o condición médica que pueda estar ocasionando o empeorando los síntomas. Porque si bien no suele ser un cuadro grave en sí mismo, el problema es que puede generar caídas y esas caídas sí ser potencialmente peligrosas. Y antes de pasar a la siguiente causa de mareos, quiero hacer un breve paréntesis. Muchas personas piensan que sus mareos son causados por una rectificación cervical que ven en sus radiografías. Si tienen esta duda, les recomiendo que vean el video que hice específicamente sobre este tema, donde explico en detalle por qué la rectificación cervical por sí sola no es causa de mareos. Entonces, si quieren ver ese video, simplemente hagan clic en la tarjeta que verán arriba a la derecha. Ahora pasemos a ver un cuadro de vértigo que puede estar presente desde la juventud, aunque su momento de mayor aparición es entre los 30 a los 50 años de edad. Y estoy hablando de lo que se conoce como migraña vestibular, que es un tipo particular de migraña y una causa de vértigo y mareos que es mucho más frecuente de lo que la mayoría de las personas piensan y que suele estar subdiagnosticado. Lo primero que tienen que saber es que la migraña vestibular afecta principalmente a mujeres y puede presentarse en cualquier edad, incluso en niños. ¿Y cómo se manifiesta? A diferencia del vértigo posicional que les conté antes, aquí los episodios de vértigo y mareos pueden durar desde minutos hasta incluso días, con recuperación completa entre los episodios. Y lo más interesante es que el vértigo puede aparecer antes, durante o después del dolor de cabeza típico de la migraña. Pero para complicar aún más las cosas, algunas personas pueden tener episodios de vértigo sin dolor de cabeza, lo que dificulta el diagnóstico si no se conoce esta entidad. Pero la persona sí suele tener el mareo junto con otros síntomas que son muy típicos de la migraña, como la molestia excesiva en ambientes muy iluminados, la intolerancia a los ruidos fuertes y en algunos casos síntomas visuales como destellos o luces. Y algo muy característico de la migraña vestibular es que los síntomas de mareo y vértigo suelen empeorar con los movimientos de la cabeza, cuando la persona se encuentra en un vehículo y ve el tráfico en movimiento, cuando se está en lugares con muchos estímulos visuales como centros comerciales o al mirar pantallas por mucho tiempo. La buena noticia de este cuadro es que responde bien a los mismos tratamientos que usamos para la migraña común. Y si quieren saber cuáles son, ya tienen en el canal un video explicando cómo tratar adecuadamente la migraña. Ahora pasemos a hablar de otra causa muy común de mareos hoy en día, que son los vértigos post-traumatismos. Es decir, los episodios de mareos que aparecen luego de que la persona haya sufrido algún golpe en la cabeza. Lo primero que tienen que saber, la mayoría de los casos ocurren después de traumatismos leves o moderados. Por ejemplo, pueden aparecer luego de una caída, un simple golpe en la cabeza o incluso después de un accidente de auto, aunque el golpe haya parecido menor. Y algo que es muy importante mencionar es que estos mareos o vértigos pueden aparecer inmediatamente después del golpe o pueden desarrollarse días o semanas después. Ahora, ¿qué tipos de mareos generan los traumatismos? Lo más común es que aparezcan cuadros muy similares al vértigo posicional paroxístico benigno del que ya hablamos, o sea, cuadros de mareos de pocos segundos que se gatillan por movimientos de la cabeza. Porque de hecho, un traumatismo podría generar que uno de estos otolitos que les mencioné previamente pueda soltarse en el oído y generar este cuadro. Si así fuera el caso, se suele tratar con las mismas maniobras de reposicionamiento que también ya les mencioné. Ahora, en otros pacientes, los golpes pueden generar una sensación persistente de inestabilidad, es decir, una sensación de mareo casi continua, muchas veces asociada cuando la persona está en movimiento. La causa detrás de estos mareos se cree que es un daño en el sistema vestibular que está en el oído y es el encargado de controlar el equilibrio y la orientación espacial, como ya venimos hablando.
En estos casos, se suele intentar tratarlos con medicación que disminuya la intensidad de los síntomas, pero el elemento clave son los ejercicios de rehabilitación vestibular. O sea, hay algunos ejercicios que se pueden hacer para tratar de reentrenar todo el sistema de equilibrio del cuerpo. No son ejercicios complejos, pero van a necesitar un kinesiólogo o un fisioterapeuta entrenado en este tema. Y lo último que quiero mencionarles de los vértigos post-traumatismos es que en general el pronóstico suele ser bueno, pero la recuperación es mucho más completa si realizan la rehabilitación vestibular que les comento. Incluso en los casos crónicos, luego de una rehabilitación vestibular bien hecha, los mareos suelen mejorar significativamente. Bien, y ahora hablemos de la última causa de mareo de este video. Recuerden que en el canal tienen otros videos sobre vértigo y habrá más a futuro que seguro les serán interesantes, así que no se olviden de suscribirse al canal. Ahora, nos toca hablar de la neuritis vestibular, que es otra causa frecuente de mareos agudos, pero que en algunas personas puede dejar secuelas y generar cuadros de mareos crónicos. Sepan que las personas que sufren de neuritis vestibular suelen decir que es el peor vértigo que han tenido en toda su vida. Y lo característico es que aparece de forma súbita, muchas veces al despertar por la mañana, y los síntomas son tan intensos que la persona prácticamente no puede moverse y salir de la cama. ¿Y qué es lo que sucede en la neuritis vestibular? Básicamente se produce una inflamación del nervio vestibular, que es el nervio que lleva la información del equilibrio desde nuestro oído interno hasta el cerebro. Y cuando este nervio se inflama, envía señales erróneas al cerebro sobre nuestra posición en el espacio. Lo interesante es que en la mayoría de los casos, esta inflamación se produce después de haber tenido una infección viral, como un resfrío o una gripe. Ahora, ¿cómo podemos reconocer que tenemos una neuritis vestibular? Lo característico es que el vértigo es muy intenso y constante. Los síntomas tan intensos suelen durar varios días, aproximadamente unos 5 días, pero progresivamente el cuadro va mejorando, incluso sin ningún tratamiento, a medida que el nervio se va desinflamando. En la neuritis vestibular, cualquier movimiento de la cabeza empeora los síntomas. La persona suele tener náuseas y vómitos importantes los primeros días, pero que son gatillados precisamente por la intensidad de los mareos. Y es muy característico que la persona al intentar caminar tienda a desviarse hacia algún lado. Y algo importante de mencionar es que a diferencia de otros diagnósticos, en la neuritis vestibular no hay pérdida de audición. Y como les mencioné recién, las personas notan una mejoría muy importante de los síntomas al cabo de 2 o 3 semanas y una recuperación completa aproximadamente a los 2 meses del inicio del cuadro. Pero en un porcentaje pequeño de casos, el daño en el nervio puede ser lo suficientemente importante como para dejar secuelas de mareos crónicos. Acá de nuevo es importante el tratamiento médico con remedios, pero es imprescindible hacer la rehabilitación vestibular. Y recuerden que si bien la neuritis vestibular puede ser muy angustiante por la intensidad de los síntomas, no es una condición peligrosa, no produce daño cerebral ni deja secuelas permanentes en la gran mayoría de los casos. Así que bueno, hasta acá llegamos con el video de hoy. Les recuerdo que tendrán más contenido relacionado a vértigos y mareos en el canal, así que no se olviden de suscribirse y dejarnos su like, así nos ayudan a llegar a más gente.